primera hora creo que va a ser muy interesante para nuestros oyentes porque vamos a hablar de temas un poco llevados a lo tecnológico. Ahora mismo estamos todos, o la mayoría, los que podemos, lógicamente, trabajando, estamos en nuestras casas y muchos pues igual han tenido algún tipo de problema para adaptarse a este mundo digital, pero realmente todo esto responde a una necesidad que es traída lógicamente por las nuevas tecnologías, por su desarrollo, de meternos todos en el mundo digital, de la digitalización. Hoy vamos a hablar en esta primera hora, sobre todo ahora en esta primera media hora de programa, con Juan Vera, que es una persona que precisamente se dedica a ayudar tanto a personas como a organizaciones en estos procesos de cambio de cultura para adaptarse al mundo digital y tecnológico. Es ingeniero informático por la Universidad de Murcia y cuenta con sendos másteres en Finanzas Internacionales y Business Administration, un MBA, por la UNED, además de ser doctor en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Su carrera está ligada al desarrollo de las nuevas tecnologías que nos hacen más fácil a todos poder crecer profesionalmente y en el mundo digital. Para cualquier cosa, ya sea para proyectos personales, como por ejemplo llevar a cabo páginas de WordPress, blogs, etcétera, como también para crear nuestros propios negocios. Juan trata de ayudar en ese cambio a la cultura de lo digital a través de la modernización del puesto de trabajo mediante herramientas de comunicación y colaboración en la nube. Estas aumentan la eficiencia y la productividad, mejoran los procesos y reducen costes. Por lo tanto, hola Juan, hoy vamos a hablar contigo de esa necesaria conversión al mundo de lo digital para llevar a cabo nuestros negocios. ¿Qué tal estás, Juan? Muy bien. Hola Marta, hola Andrea. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Juan, por este ratito de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado y es un honor tenerte con nosotros. Un placer. Bueno, vamos a empezar hablando. A mí me gustaría que para enfocar un poquito esta entrevista, empezaras comentándonos en qué punto se encuentra la transformación digital de las empresas españolas. Bueno, lamentablemente no estamos en la mejor de las posiciones. Tampoco estamos tan mal, ¿no? Como he escuchado por ahí. Sí que es un proceso que llevamos unos años ya trabajando y desde la parte de que nos toca a nosotros, los tecnólogos, avisándonos. A nivel, vamos a decir, hay dos momentos, está pre-crisis, o sea, pre-COVID, en el que era un tema puramente de competencia. Yo solía decir que no era un cambio necesario para ser más competitivos, sino para garantizar la supervivencia, ¿no? de muchos de los negocios. Y la prueba está, bueno, en cómo ha ido cambiando el tejido empresarial a nivel global con las empresas que son puramente digitales, ¿no? Siempre poníamos el caso de en cada sector buscábamos la empresa más representativa y nos venían nombres pues como Airbnb en el tema de hoteles, el Uber, ¿no? O Cabify en el tema de transporte, de movilidad. Y bueno, una serie de empresas que son disruptoras que de pronto te das cuenta que hace 5 años no estaban y de pronto son las número 1, número 2, están en el top, ¿no? de cada uno de sus sectores. Y eso es lo que le transmitíamos en su momento a grandes empresas, a organismos públicos incluso, porque no deben de quedarse atrás en ese proceso de digitalización y sobre todo a las pymes, ¿no? que son las que más se ven afectadas por este tipo de cambio, son las que realmente pues luego cierran, ¿no? No les da tiempo no tienen tanto masa financiera para poder soportar ese tipo de competitividad y son esas empresas que tienen que sobrevivir, por decirlo así, o para sobrevivir tienen que dar ese salto, ¿no? a lo digital. Juan, a mí me gustaría conocer algo que yo creo que en estos momentos, como decía antes, de crisis, de reclusión, que estamos todos en casa, me parece que puede ser muy interesante, sobre todo para los emprendedores y aquellas pymes que no estaban acostumbradas a un mundo digital. ¿Cómo se digitaliza una empresa o un proyecto? Vale, hombre, depende de la fase en la que esté. Básicamente hay 3 fases. Puede ser que tecnológicamente estén en fase 0, es decir, que sí que utilicen alguna herramienta normalmente nos encontramos en ese tipo de
sector, ¿no? En ese seco de empresas que sí tienen la herramienta de contabilidad o algo digitalizado por comodidad, ¿no? Pueden utilizar algo de ofimática, pero todo en modo en mi ordenador y yo lo trabajo con los riesgos que eso puede suponer, ¿no? Luego hay otros que sí que han empezado a estar en una segunda fase, que ya han empezado a tener o avanzar en esa parte digital, pero realmente es un cambio de herramientas, pero no han hecho un cambio cultural. Y luego hay un tercer sector de empresas, que son los minoritarios, que sí están en ese modelo o están trabajando en ese modelo de cambio cultural, que básicamente utilizan las herramientas pues, para llevar a cabo esa nueva idea, esa nueva forma de hacer negocio, que les puede permitir, como digo, pues ser mucho más competitivos, tanto desde el punto de vista de ahorrar costes, como desde el punto de vista de lanzar nuevos productos y servicios que sin ese tipo de herramientas no podrían, ¿no? Entonces, en cada una de esas fases podemos trabajar con ellos para llevarlo a la siguiente y que saquen el máximo partido, ¿no? a ese cambio, a ese proceso de digitalización. Juan, tú participas acompañando tanto a personas como organizaciones a hacer este cambio de cultura al mundo de lo digital, como estamos diciendo. Pero me imagino que no todos se lo tomarán igual, por así decirlo. ¿Cómo se concibe este cambio de cultura en general? ¿Cómo hay gente más reticente, gente que prefiere quedarse, pues, por así decirlo, en el mundo offline? ¿Cómo lo percibes? Sí, o sea, mayoritariamente se ve o se detecta que ellos ven la parte de digital o la parte de tecnología como un coste. Es decir, es una cosa que cuanto menos gaste aquí, pues mejor me va a ir el negocio, ¿no? Porque solamente es un punto que me cuesta dinero y no me está aportando realmente nada, pues porque mi empresa se dedica a vender zapatos, ¿vale? O cualquier otro tipo de negocio. Y claro, lo que se hace es trabajar con ellos para que vean que con ese tipo de cambio, con ese tipo de digitalización, pues realmente puede llegar a vender más zapatos, ¿no? En el caso de la zapatería. Que no tienen que ser Amazon, por decirlo así, por nombrar a una empresa que es disruptora también en el tema del comercio, ¿no? Para poder llegar a sus clientes, ¿vale? Que se puede dar ese salto a su escala y vender tanto su tienda física como su tienda online, ¿no? En este caso, ¿no? Que es un tema, las aplicaciones de comercio electrónico son realmente muy baratas cuando las comparamos con el aumento de beneficios que suelen suponer. Juan, dicho lo que nos estás comentando, ¿cuál crees tú que sea como los mayores retos que se está enfrentando un emprendedor o un empresario en temas de digitalización con todo el tema del confinamiento que estamos viviendo actualmente? ¿Cuál consideras que es el reto para un emprendedor? Hombre, ahora mismo y el que primero empezamos a atacar con nuestros clientes fue el teletrabajo. Es decir, pasamos de un viernes, ¿no? Fue en el que, bueno, había una alerta y le parecía que la cosa se iba a complicar, a un lunes en el que no se podía. Muchas empresas no podían ir a trabajar, ¿vale? Ese cambio, había empresas, por ejemplo, en la empresa que yo dirijo en Edosoft, nosotros nos fuimos el viernes y el lunes no fue nadie a la oficina, pero todo el mundo estaba trabajando desde las 7 de la mañana, de las 8 a las 9. Bueno, yo era flexible, pues todo el mundo se incorpora a su puesto de trabajo y no tuvimos apenas incidencias, salvo la gente de administración, pues porque no tenía a lo mejor la impresora a mano y hubo que hacer algún tipo de arreglo en ese sentido, pero todo el mundo trabajó de forma normal y sin ningún tipo de interrupción. Esto, desgraciadamente, pues no fue la tónica, ¿no? Tanto ni en administraciones públicas ni en la mayoría de los sectores. Yo siempre les digo que hay más posibilidades de teletrabajar. Hay que diferenciar al emprendedor, al autónomo, de una pyme en la que ya tiene un recurso, que pueda tener un recurso, por decirlo así, destinado a tecnología, ¿no? Es un salto muy grande. En ese punto, el otro reto que hay que salvar es el tema de la formación. Es decir, desgraciadamente, el autónomo no puede estar, o sea, tiene que ser contable, tiene que ser informático, tiene que ser... Claro. Y es muy complicado pues tener todo ese currículum, ¿no? Solamente en una persona. Entonces yo siempre les animo a que trabajen con
con prescriptores tecnológicos o con compañías o que sean otros autónomos que sean expertos en tecnología, para que les asesoren, que no sean a quien le compra la tecnología, sino a través de quién les va a ayudar a qué tecnología tienen que comprar para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, el tema del teletrabajo ha sido lo que ha impactado más en este momento de crisis, y donde se ha descubierto un montón de potencial también. Claro, ¿tú consideras que cómo va a cambiar esta situación a nivel del comportamiento que teníamos como emprendedores o como empresarios, los trabajadores? ¿Crees que va a cambiar la mentalidad? ¿Crees que va a haber un cambio significativo después de esto que estamos viviendo? No lo sé, Andrea. A mí me gustaría pensar que sí, porque se ha demostrado, como digo, que hay un montón de trabajos que se pueden hacer a distancia, y hay que pensar en cómo ayuda eso en los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de que gente que le cuesta desplazarse, por ejemplo, si pensamos en cómo puede ayudar a sectores más desfavorecidos a través de este tipo de herramientas, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo una entrevista y utilizando una herramienta para estar todos juntos, ¿no? En lo virtual, y no hemos tenido que desplazarnos ninguno de nosotros por decirlo así, a las oficinas o a la sede del otro para tener la reunión. Si tuvieras un problema de movilidad, pues eso te facilitaría la vida, ¿no? Al final, ese tipo de, cuando uno le ponen a prueba, y más el ser humano en general y los españoles muy, muy en particular, ¿no? Somos muy de buscar el atajo, ¿no? Buscarnos la vida, ¿no? Cuando nos presionan. Y lo que comento, la gente, o sea, las empresas están poniéndose al día en días, cuando antes tardaban meses solamente en tomar la decisión. Es decir, la tecnología está ahí, el cambio en los procedimientos está más que descrito, porque hay muchísimos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Que podemos seguir, y básicamente es un tema de decisión y como digo, de cultura, ¿no? Oye, pues no hace falta que vengas todos los días a la oficina. Que no digo que ir a la oficina sea malo, es decir, que hay que seguir trabajando con la gente y ese contacto físico, esa parada para el café, ese tipo de interrelación personal, no hay que perderla, pero que esa puerta también puede estar abierta, ¿no? Leía el otro día Claro. que se está repoblando, ¿no? Mucha gente se está desplazando a lo que llaman la España vaciada, ¿no? Los pueblos que tienen durante el año una población muy, muy pequeña, y que luego por vacaciones pues se incrementa por 10, ¿no? O por 20, que estaban yendo allí con una buena conectividad, pues seguían haciendo su trabajo perfectamente, que no quita que luego vayas a ver al cliente pues, a una gran urbe o a una ciudad donde esté tu cliente, pero vamos, que es un viaje de una vez en semana, y el resto de vida lo estás haciendo en tu pueblo o donde te apetezca vivir, ¿no? Claro. Ese tipo de cambio, y espero que se quede. Si no de forma mayoritaria, sí que se va a quedar seguramente en algunos de los casos, ¿no? Algo sacaremos en positivo siempre. En relación a todo esto que estamos comentando sobre el teletrabajo y todos los recursos tecnológicos que tenemos ahora, que como bien dices, cada vez se desarrollan más y no es por no tenerlos, ¿crees que en España generalmente realmente las empresas, las organizaciones están sabiendo utilizar todo este desarrollo tecnológico? A ver, hay organizaciones que sí, hay otras organizaciones que se pierden, ¿no? Es lo que os digo, depende mucho de la organización, depende mucho en qué fase le haya pillado. Lógicamente, los que estaban en esa fase cero, yo lo justito en cuanto a tecnología, pues les ha pillado muy a desmano, ¿no? Entonces han tenido que saltar de la fase 2 y llegar a la fase 3 en un tiempo récord, ¿no? Pero en general somos más, o sea, a nivel personal estamos más digitalizados de lo que se puede pensar, ¿no? Si lo pensamos, utilizamos una serie de herramientas en nuestra vida personal, nuestra vida, las redes sociales, herramientas de comunicación, de chat o de videoconferencia, ya las teníamos, no ha aparecido ninguna herramienta nueva, todas eran dentro del
del App Store o del Play Store, de la aplicación de tu móvil, ¿no? Las teníamos ahí, además eran gratuitas, y las hemos puesto ahora en uso pues para poner al nieto en comunicación con el abuelo. Antes lo llevábamos a casa del abuelo, ahora le hacemos una videollamada. O sea, no ha aparecido ninguna herramienta nueva por el tema del COVID, era todo lo que teníamos en nuestra vida personal, ¿no? Pues si lo pensamos, estamos mucho más digitalizados en lo personal que en lo profesional. Es decir, había por ahí un estudio y la gente valoraba las herramientas con las que se relacionaba a nivel personal como mucho mejores que las que tenía en el trabajo, ¿no? En esta línea nosotros, por ejemplo, una de las herramientas que ofrecemos a nuestros clientes son unas herramientas de Google que la gente utiliza. Hay muchísima gente que tiene correo con Gmail, que está acostumbrada, que chatea, que hace videoconferencias, que ya lo utiliza en su vida personal. Pues nosotros esa misma herramienta la llevamos a lo profesional, con una serie de modificaciones, no en la forma de usarla, pero sí en la forma legal, de reglamentación, de seguridad empresarial, de continuidad del negocio, de protección de esos datos, ¿no? Que le ayuda a la empresa a darle ese marco de seguridad, pero es que a los empleados ya los tiene formados, porque ya lo utilizaban en su vida personal, ¿no? Entonces, esa se llama G Suite, ¿no? Y cuando la implantamos en las empresas, vemos que el tiempo de formación es prácticamente cero. Es decir, pues si esto es como mi cuenta de Gmail, pero ahora es con mi dominio, ¿no? Era lo que escuchamos, que tiene muchas más cosas, ¿no? Pero ese tipo de cambio es muy fácil. Nos damos cuenta de que personalmente estamos más digitalizados que a lo mejor en lo profesional, ¿no? Claro. Juan, a mí me gustaría preguntarte una cosa para saber cómo lo consideras tú, tanto por tu experiencia como a nivel personal. Estamos hablando de que ahora mismo disponemos de un montón de recursos informáticos, un montón de tecnologías para digitalizarnos, como tú dices, tanto a nivel profesional como también a nivel personal. ¿Crees que herramientas tecnológicas como pueden ser todas las de Google, como los Excels en línea, los documentos en línea, están favoreciendo un cambio a una cultura empresarial un poco más cooperativa? Sí, sin duda. Es decir, el tema de nosotros, por ejemplo, este tipo de herramientas la enmarcamos en el área de modernización del puesto de trabajo como herramienta de colaboración y comunicación. Es decir, hay unas herramientas que son para comunicarse, el correo electrónico, el chat, la videoconferencia, y otra parte de las herramientas son para colaborar. Es decir, cuando yo pongo si Andrea, tú y yo compartimos un documento y nos ponemos a escribir los tres sobre el mismo documento, pues nos evitamos una serie de problemáticas de la época pre-cloud, ¿no? Pre-nube. Yo hago una parte del documento, os la paso, vosotras hacéis otra parte del documento, me la pasé, entonces pasamos a la versión 1, la versión 1.1, la versión 1.1. Andrea, porque hay que decir quién lo ha tocado, la versión, ¿sabes? Al final ese tiempo que se pierde en ese tipo de intercambio de información, si todo lo trabajamos sobre el mismo documento, pues lo ganamos en tiempo de eficiencia, ¿no? En cuanto a que el trabajo que estamos haciendo es operativo, estamos viendo en tiempo real qué es lo que estamos escribiendo los tres, y podemos poner ese documento si sea una nota de prensa, pues lo ponemos en común sobre la marcha, ¿no? Sobre el mismo espacio virtual, por decirlo así. Es como si realmente estuviéramos en una misma sala trabajando sobre la misma pizarra, por entendernos así. Entonces, ese tipo de colaboración se consigue lógicamente teniendo las herramientas adecuadas. Además, el hecho de implantar esa herramienta, de formar a la gente, a nuestros clientes y decirle que esa herramienta existe, a veces es el disruptor que les hace falta para iniciar ese cambio cultural y de procedimiento. Dice, ay, que lo podemos hacer así. No lo había pensado, ¿no? O sea, se animan a partir de ahí, ¿no? Exactamente. Y hacen ese tipo de disparador, ¿no? Y ahí empiezan ese cambio digital, ¿no? Así es. Juan, hablabas un poco de las buenas prácticas a nivel de la digitalización. Y sé que muchas de las personas que hoy nos están escuchando les ha tocado hacer como esa transformación muy empíricamente y muy de cómo venga, vamos viendo, y quizás muchos han adquirido aplicaciones que luego no saben cómo funcionan o no les sirven para lo que querían. ¿Qué tips o qué recomendaciones nos pudieses dar para tratar de darle como una solución a esas personas que están en este momento tratando de dar ese paso?
Hombre, hay muchísimas fuentes de información en el propio Internet, ¿no? Todo el mundo, bueno, estamos tan acostumbrados a hacer la búsqueda en Google, ¿no? O en el buscador que sea, para casi cualquier cosa, ¿no? Para cómo clavar un clavo, cómo arreglar la lavadora o cómo digitalizar tu empresa, ¿no? Pones la búsqueda y te va a salir un montón de información. Quizá esa no sea la fuente más adecuada porque efectivamente te va a salir mucha información. Entonces, son gente que te quiere vender su herramienta, que te dice que la competencia no es la buena. En general, cualquier tipo de asociación, cámara de comercio, asociación empresarial, tiene unidades que están específicamente, normalmente están alineadas con fondos tanto estatales como europeos para montar ese apoyo a la digitalización, que además suelen incluso tener una subvención asociada, es decir, que el coste o es muy bajo o es casi cero para la empresa, para que le hagan ese estudio, para que le indiquen esas buenas prácticas y, como digo, para que sean ese prescriptor tecnológico en el que puedes confiar porque no te quiere vender nada, ¿no? Entonces, yo sí que animo mucho a los autónomos, a las empresas pequeñas que no tienen ese departamento, que no tienen a ese rol dentro de la organización, el de CEO, ¿no? Que puede tener el responsable de innovación de la empresa, que puede tener una multinacional, que puede tener una empresa grande, que lo busquen externamente con su punto de contacto más local, ¿no? Que no hay que irse muy lejos, lo que digo, cualquier cámara de comercio, cualquier asociación empresarial, la que te toque por zona geográfica o por sectorial, tiene ese tipo de ayuda. Y a partir de ahí son gente de la que te puedes fiar, ¿no? Porque son tecnólogos, sabes que están, por decirlo así, de tu lado, que no quieren ganar dinero con lo que tú compres y son un punto de arranque muy fiable y que además conocen muchas empresas como la tuya y tu sector y tu tipo de negocio, ¿no? Que es donde está la clave y te van a recomendar bien. Juan, muchos de nuestros oyentes, de las personas que nos escuchan, o son emprendedores o se están planteando en estos momentos iniciar un nuevo proyecto. Y para ellos me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son los riesgos y las ventajas de crear un proyecto en un mundo digital, de emprender en el mundo del online, por así decirlo. Claro, ahí depende mucho de lo que vayan de qué ruta empresarial, ¿no? De qué sector, de dónde se vayan a meter. Lo digo que depende porque hay trabajos que son muy de campo, ¿no? Que requieren estar como decía el otro día. Claro, es que no todo el mundo puede trabajar. La gente que se dedica a jardinería, la gente que se dedica a jardinería cuando está podando las plantas no puede teletrabajar, pero luego puede recibir la nómina en el móvil y no tener que ir a un sitio a recogerla con un papel, ¿no? O comunicarse con su plan de trabajo a través del móvil y no tener que estar en un ordenador físico, ¿no? Pasar por la oficina para nada prácticamente. Entonces, sí que es un punto de partida, depende del sector, ¿vale? Normalmente yo lo que haría sería buscar en el sector en el que estás, quién manda, por decirlo así, o quién es el más disruptor a nivel digital, lo que decía, ese Airbnb en el tema de hostelería. Como Airbnb que da camas, por decirlo así, que decían que era ahora pre-crisis, ¿no? Que era la cadena de hoteles, que no era una cadena de hoteles, pero en el sector de hostelería es que más camas tenía en el mundo. Es decir, era una empresa y no tenía ninguna en su propiedad. Todas eran alquiladas por terceros a través de la plataforma. Pues como esa empresa, como Uber o Cabify en el tema de movilidad, como Amazon que hemos dicho en el tema de comercio, ¿vale? Amazon, ahora está montando supermercados y tiendas locales, pero ahora vendía de todo y no tenía un metro cuadrado de tienda física, ¿no? Fíjate quién es la empresa que mejor lo está haciendo desde el punto de vista digital y saca de ahí lo que te interese, lo que tú creas que puedes mejorar, copiar o aprovecharte y desde luego aprovéchate de lo bueno, por decirlo así, y mira lo que no te gusta y mejóralo, ¿no? Que al final es, como digo, dependiendo del sector siempre es muy fácil encontrar ese líder, ¿no?
Y bueno, como estas tres, hay un montón de empresas de nicho, de comunicación, como digo, la parte de Google, que bueno, es una empresa que viene de vender publicidad, que ahora hace unos años que puso a sus servidores, ¿no? su infraestructura al servicio de otras empresas, pero tienes pues temas de comunicación, temas ya digo, en cada sector prácticamente hay una que suele ser la predominante y varias que lo están haciendo también muy bien y suelen tener un componente digital muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias a Juan Vera, nuestro invitado de esta primera media hora del programa. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y darnos información de valor desde tu área de expertise. Esperamos que todo vaya muy bien y que este proyecto y este negocio siga avanzando como se lo merece y como sé que estás trabajando en ella. Así que un placer. Gracias, Andrea. Gracias, Marta. A ti. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Así que con esta entrevista nos vamos a una pausita. Ya volvemos con más de Gente Brillante.